Así es, somos un restaurante inclusivo. Mira qué bien, nos viene estupendo, porque en un ratito viene mi hermana que es ciega. ¿Tienes la carta en braille? Ay, no, esa no tenemos. Y no vas a creer, pero vine con mi hijo que es autista. ¿Carta con pictogramas para la gente autista tienen? Ay, no, perdón, me dijo nerviosa. No te hagas drama, suele pasar. Me imagino que el lenguaje de señas para los clientes sordos deben saber, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Yo soy Renata Bregaglio, soy profesora a tiempo completo del Departamento de Derecho y dentro de los diferentes cursos que enseño la clínica jurídica de personas con discapacidad. ¿Considera que el uso del lenguaje inclusivo minimiza otras reivindicaciones como la lucha por los derechos de las personas con discapacidad? A ver, yo creo que deberíamos empezar planteando que cuando hablamos de lenguaje inclusivo, estamos hablando de diferentes dimensiones en el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, será lenguaje inclusivo utilizar un lenguaje que abarque, nos abarque a todos nosotros y que permita identificar los diferentes géneros que coexisten en nuestra sociedad. Pero también será lenguaje inclusivo utilizar un lenguaje que pueda ser accesible para personas con discapacidad. Entonces, yo empezaría planteando que hay diferentes dimensiones de lo que se entiende por lenguaje inclusivo y que no son excluyentes. No es que si hablo con lenguaje inclusivo en términos de identidad de género, utilizando la E, por ejemplo, entonces estoy negándole el acceso a la información o no estoy utilizando un lenguaje inclusivo para personas con discapacidad. Puedo hacer las dos cosas. Puedo utilizar un lenguaje inclusivo neutro en términos de género, escrito, y puedo utilizar también, o puedo hacer, mejor dicho, que ese mensaje que contiene un lenguaje inclusivo neutro sea accesible para personas con discapacidad a través, por ejemplo, de el idioma braille, a través, por ejemplo, de la lengua de señas, a través, por ejemplo, del lenguaje sencillo. Entonces, no minimiza en lo absoluto la lucha de los derechos de las personas con discapacidad por un lenguaje inclusivo, más bien suma a esta idea de que el lenguaje, al ser una comunicación de ida y vuelta y al representar una realidad, tiene que ser inclusivo en los términos más amplios posibles. ¿Es necesario que en los locales se cuente con conocimientos en lenguaje de señas o con material escrito en braille para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad? La Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, establece una serie de obligaciones en materia de accesibilidad que alcanzan tanto a las entidades públicas como también a las entidades privadas que brindan atención al público. Y obviamente dentro de esas obligaciones de accesibilidad se encuentra la de establecer un formato comunicacional que sea accesible. Por lo tanto, el braille o la lengua de señas, los macrotipos, el lenguaje sencillo, los pictogramas, etcétera, porque las medidas de accesibilidad en términos comunicacionales para personas con discapacidad son muchísimas, no se agotan solamente en el braille o el material escrito. Por lo tanto, sí existe esta obligación de que en las entidades públicas y en las entidades privadas de atención al público se cuente con formatos comunicacionales adaptados. Esto, por ejemplo, ya se viene realizando en bancos. Hay algunos bancos que, por ejemplo, envían estados de cuenta en braille si tienen clientes que son personas ciegas. En algunos restaurantes también se cuenta con una carta en braille. Algunas entidades privadas también, bancos, por ejemplo, pero también pienso, por ejemplo, en aseguradoras, tienen canales de atención para personas sordas también. Lamentablemente, esto no está generalizado, o sea, no podríamos decir que la mayoría de entidades que atienden al público brindan la información en un lenguaje accesible, y más bien hay que seguir remando para que esto se cumpla. Tras la presentación de este video en internet salieron a opinar diversas personas con discapacidad sobre el tema. No obstante, muchos espectadores criticaron esto aludiendo que se estaba utilizando a dichas personas. ¿Qué opina sobre dichas opiniones? ¿Piensa que esta idea chocaría con el reconocimiento de la capacidad para decidir y opinar de estas personas? A ver, yo creo que efectivamente las personas con discapacidad son quienes deben tener la voz para salir a decir si se sienten o no se sienten utilizadas
por una declaración de este tipo. Creo también que quien no se identifica como una persona con discapacidad tiene derecho a plantear su opinión, ¿no? Sin que eso sea más o menos importante que la opinión de una persona con discapacidad. En ese sentido, yo no vería esto como un silenciamiento de la voz de la persona con discapacidad, siempre y cuando se lo tome como tal, ¿no? Es decir, es una persona que no es persona con discapacidad y que está planteando su mirada externa sobre esta situación. Y creo que evidentemente hay que valorar mucho la mirada o la opinión de las propias personas con discapacidad. Hasta donde yo he podido seguir este asunto en redes, sé de muchas personas con discapacidad que plantearon que la argumentación de que decir que el lenguaje inclusivo es opacar la lucha de las personas con discapacidad también por un lenguaje inclusivo, en realidad era una excusa y era efectivamente utilizar al colectivo de personas con discapacidad para ocultar una homofobia. Y la verdad es que yo también creo que eso es así, ¿no? Creo que todos tenemos derecho a opinar. Y creo que, por supuesto, hay que valorar mucho más la opinión de los colectivos de personas con discapacidad.